Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Miren, estoy en compañía del hornito. Lo estoy calentando porque he tenido muchísimos pedidos que lo vuelva a usar. Así que digo, bueno, lo voy a usar, voy a preparar algo en el hornito. Así que hoy vamos a hacer unas empanadas. Mientras el horno se calienta, les voy a mostrar cómo las preparo. Comencemos. Entonces para el relleno vamos a usar medio kilo de carne. Yo estoy usando paleta. Medio kilo de cebolla. Acá con estas dos cebollas grandes hice el medio kilo. Una planta de cebolla de verdeo. Un morrón. 60 gramos de grasa. Bueno, y vamos a condimentar con orégano, comino, pimentón. Le vamos a poner 2 huevos duros y pasas y aceitunas. Infaltable sal. Bueno, comencemos cortando la carne. Le vamos a sacar esta parte. Ahora cortamos la carne en cubitos. Ahora vamos a picar las cebollas. Bueno, ahora vamos a picar el morrón. Le sacamos la semilla y lo blanco. Ahora es el turno de la cebolla de verdeo. Le vamos a sacar las hojas. Vamos a usar esta partecita por el momento. Bueno, una vez que tenemos todo picado lo vamos a llevar a cocinar, que tengo la cocina a leña bien prendida. Bueno, en la olla bien caliente voy a derretir la grasa. Ahora le vamos a agregar la cebolla, el morrón y la cebollita de verdeo. Ahora le vamos a agregar una pizca de sal para que la cebolla largue el juguito. Y lo vamos a cocinar hasta que se transparente, por lo menos durante 5 minutos. Y vamos a remover cuidando que no se queme. Bueno, miren, lo que están viendo acá es que tengo preparado un poco de caldo de carne porque se lo vamos a echar después al picadillo. Y también puse, para aprovechar el calor de la cocina, a que se vayan haciendo los huevos duros. Una vez que tenemos nuestra cebolla así, le vamos a agregar la carne. Mezclamos bien. Bueno, ahora vamos a condimentar. Una cucharadita de orégano, un poco de comino, todo el pimentón. Así salen bien coloraditas. Mezclamos. Ahora le agregamos una cucharadita de sal. Bueno, y ahora le agregamos un poco de caldo. Ahí. Que casi cubra el relleno. Y lo dejamos cocinar unos 10 minutos. Bueno, una vez que se redujo el caldo, ya está listo nuestro relleno. Lo que vamos a hacer ahora, lo sacamos del fuego y lo dejamos enfriar. Bueno, mientras se enfría el relleno, vamos a hacer la masa. Vamos a necesitar medio kilo de harina común,
100 gramos de grasa derretida y 100 milímetros o un vasito de salmuera. ¿Cómo preparamos la salmuera? Muy fácil. Agua caliente. Y una cucharadita bien colmada de sal. Disolvemos. Y lista la salmuera. Ahora vamos a hacer un huequito en la harina. Agregamos la grasa. Y le vamos a agregar un poco de la salmuera, más o menos medio vaso, y después vemos si necesita más. Y comenzamos a mezclar de a poquito sin hacer chanchada. Nos podemos ayudar con un tenedor y empezamos desde el centro. Agregamos el resto del agua. O tenemos que amasar hasta que quede una masa uniforme, más o menos 10 minutos calculé. Nos tiene que quedar una masa que no sea ni muy dura ni muy blanda. Bueno, una vez que la amasamos bien, formamos un bollito y la cortamos a la mitad. Ahora, a cada mitad la vamos a dividir en 12 partes iguales. Primero vamos a hacer un choricito. Una vez que formamos el choricito, ahora vamos a tratar de cortarlo en 12 partes iguales. A ver qué sale. Dividimos a la mitad. A la mitad. Esto no tiene que ser perfecto. Y ahora vamos a intentar hacer de cada porción 3. Ahora tenemos que hacer con cada porcioncita bollitos. Lo aplastamos un poquito. Hacemos eso con todo. A medida que los vamos haciendo, los vamos guardando en una bolsita para que no se nos seque. Y una vez que están todos listos, los vamos a dejar descansar media hora para que sea más fácil estirarlos. Una vez que los bollitos descansaron, los vamos a estirar. Yo me voy a ayudar con este palito que también sirve para practicar las sortijas. Apoyamos desde el centro hacia el frente y desde el centro hacia atrás. Giramos desde el centro hacia el frente, desde el centro hacia atrás. Y lo estiramos hasta que tenga el tamaño más o menos de un disco de empanada de los que compramos. Y los vamos a reservar dentro de una bolsita de nylon para que no se sequen. Bueno, ya tengo frío el relleno. Miren la consistencia que tomó. Y está riquísimo porque lo estuve probando. Bueno, con los huevos duros los vamos a picar. Así se los echamos ahora. Se los agregamos. Ahora vamos a picar la cebolla de verdeo. Las echamos al relleno. Mezclamos. Bueno, ahora vamos a picar las aceitunas. Le vamos a sacar el carozo. Las agregamos al relleno. Bueno, vamos a rellenar los discos. Los colocamos en la mano así, hacemos un hueco. Le agregamos una cucharada de relleno en el centro. Ahora le voy a agregar 2 pasas. Voy a mojarme la punta del dedo en agua. Voy a hacer así. Y ahora lo vamos a sellar. Miren.
Si quieren lo pueden apoyar en la mesa. Y hacen así. Ahora vamos a hacer el repulgue. Y listo el repulgue. Una vez que tenemos todas listas, las ponemos en una asadera enharinada y las llevamos al horno. Bueno, una vez que ya tomó la temperatura justa, vamos a poner las empanadas que se hagan. Si ustedes creen que puede estar muy caliente el horno, dejamos la puerta abierta y las vamos vigilando. Miren. Bueno, lo tapamos. Y vamos a ir vigilando, no vaya a ser que se quemen. Listo, ya están, la vamos a sacar. Ahí de no quemarme. Miren. Ahora las vamos a dejar enfriar un poquitito para probar una para ver cómo salieron. Bueno, ya se enfriaron un poco, así que el momento de la verdad, vamos a probar una. Buenísima. Ahora se las voy a mostrar de cerca, miren cómo queda, a ver si lo pueden ver. No sé si ven el vaporcito del calor de las empanadas y del frío que hace acá. Bueno, espero que el video lo hayan visto claro, que les haya gustado. Les pido disculpas por los cambios de luces, pero es que está nublado, así que van a ver que hay momentos que está oscuro, momentos que está más claro. Así que me sepan disculpar, pero filmé casi todo afuera para que ustedes escuchen el sonido ambiente de mi barrio, los pajaritos y los motores también. Hay muchos talleres en mi barrio. Bueno, si el video les gustó, como digo siempre, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias, sugieran más recetas y nos vemos en el próximo video del Rincón del Sueguero. Un abrazo multimedia, chau.